clima tenso y enrarecido se vive en el Inter. La decisión de quitarle el brazalete de capitán a Mauro Icardi y dárselo al esloveno Samir Handanovic destapó una feroz interna dentro del plantel nerazzurro y dividió el vestuario en dos. Desde que le quitaron la cinta, el argentino no volvió a jugar. Pese al comunicado que emitió el club sobre la lesión del delantero, el rosarino se encuentra en fisioterapia y estuvo de baja durante la Serie de Europa League ante Rapid Viena y los partidos de la Serie A contra Parma, Sampdoria y Fiorentina. El Corriere della Sera afirma que el vestuario del Inter quedó dividido en dos. Por un lado están el argentino Lautaro Martínez, el uruguayo Matías Vecino, el italiano Matteo Politano y el español Borja Valero, quienes respaldan al centrodelantero rosarino. El rotativo afirma que en las últimas horas el mediocampista charrúa llamó a Icardi y le hizo saber que el grupo lo respalda y espera con ansias su vuelta. Sin embargo, en la otra vereda se encuentra el denominado Clan Slavo, un grupo que ganó fuerza en los últimos días y que alberga al principal enemigo del goleador, Ivan Perisic. Junto al croata se encuentran su compatriota Mario Brozovic y el esloveno Samir Handanovic como el flamante capitán. El festejo de Matteo Politano en apoyo a Mauro Icardi, la interna dentro del equipo comandado por Luciano Spalletti, quedó en evidencia el pasado domingo, cuando Politano celebró frente a la hinchada, emulando el típico festejo de Mauro Icardi. Perisic, al percatarse, le bajó los brazos y le realizó una fuerte reprimenda. En el fútbol hay tantas injusticias, como esta sanción no dada, por el polémico arbitraje en el partido entre Inter y Fiorentina, como esta actitud de Perisic o incluso haber mantenido fuera a Icardi en este periodo, causándole este dolor después de que dio todo por esta camiseta, sostuvo Wanda Nara en el programa Tiki Taka, en el que trabaja como panelista. Esta no es la primera vez que estos encontronazos salen a la luz. Uno de los casos más recordados fue el me gusta que le colocó Mario Brozovic a una publicación que anunciaba el nombramiento de Samir Handanovic como nuevo capitán del equipo. Perisic, por su parte, le dio un like a un posteo que afirmaba que el Inter iría en busca de Edin Dzeko para reemplazar a Icardi. Mauro debe ir al vestuario para resolver problemas. Basta de estas estupideces. Todos los días está en el vestuario, allí es donde se realiza la fisioterapia. No hizo nada, están haciendo una película inexistente. Cada vez que ha elegido, Mauro ha elegido a Inter y hace estallar cualquier negociación. Mauro es un interista, recalcó Wanda Nara en el medio de una acalorada discusión con Antonio Cassano. Perisic, enojado por el mediático rol que desempeña la esposa y representante del ahora ex capitán, encaró al argentino y de manera desafiante esbozó: «Decile a tu esposa que no hable más de mí en televisión». Vale recordar que esta no es la primera vez que el balcánico tiene un cruce dialéctico con Icardi. Según el Corriere della Sera, en febrero de 2018, el rosarino se enojó con Perisic en reiteradas jugadas durante el 1-1 ante el Spal.
Tras gritarle en el campo, la situación se trasladó al vestuario, donde se sumó Brozovic, y se vivió un clima enrarecido. Parte del plantel tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores. Corriere della Sera sostiene que la ruptura entre ambos bandos se deben a las declaraciones que Wanda Nara realizó ante la prensa en el último tiempo, por los permisos y licencias que le otorgan a Icardi, como permitirle viajar a Madrid para ver la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, y una multa de 100.000 euros que no pagó. En el medio de toda esta novela se encuentra una dilatada negociación por la renovación del contrato del argentino. Su vínculo con Inter finaliza en junio de 2021. Ante esta situación, Beppe Marotta, director deportivo de la institución, sostuvo: "Hemos dicho muchas palabras, el debate ha sido amplio, pero ha llegado el momento de dejar de hablar de ello". No obstante, el directivo reconoció ante la prensa que, seguramente, la próxima semana le acercará una propuesta a Wanda Nara. En Italia aseguran que le ofrecerán un contrato de 4 años con un salario de 6,5 millones de euros más bonus, lo que lo convertiría en el tercer futbolista mejor pago de la Serie A, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo, 31 millones de euros, y Paulo Dybala, 7 millones de euros. Corriere dello Sport, por su parte, aporta que en caso que la negociación no arribe a buen puerto, la intención de Icardi es la de continuar en el fútbol italiano, y que tanto Juventus como Napoli se mostraron interesados en contratarlo. Más sobre este tema. La propuesta de Inter a Mauro Icardi y Wanda Nara para resolver el conflicto, el tenso cruce entre Antonio Cassano y Wanda Nara por el caso Mauro Icardi, la inesperada frase de Maxi López sobre Mauro Icardi y la propuesta que le hizo Wanda Nara cuando eran pareja.